Muy bienvenidos, mis hermanos y amigos. El Señor me los bendiga. Tenemos un mes de marzo muy agitado, mis hermanos, y continuamos con la situación actual en pleno desarrollo profético, mis hermanos. Este es un canal que está dedicado a hacer un llamado de atención al pueblo de Dios y al mundo. Predicamos desde aquí el triple mensaje angélico, el último mensaje de misericordia de Dios para este mundo. Todo indica, mis hermanos, que estamos llegando al punto donde seremos testigos de grandes acontecimientos. El Vaticano versus pastores protestantes de Estados Unidos. Ese es el título de nuestro vídeo en el día de hoy, mis hermanos. El Vaticano critica, el Papa critica la oración por la victoria de Trump en el Medio Oriente. En el vídeo anterior nosotros vimos cómo pastores protestantes estaban orando allá en la Casa Blanca, haciendo una oración muy especial por Donald Trump, imponiendo las manos sobre el líder, sobre el presidente de los Estados Unidos y pidiendo la victoria y el triunfo en el conflicto que actualmente se da en el Medio Oriente. Mis hermanos, pero ya reaccionó el papado. Esto es profético y lo vamos a ver. Pero antes de eso, mis hermanos, te invito a que tengamos una oración para que el Espíritu Santo nos dirija a toda verdad. Señor y Padre que estás en el cielo, te agradecemos por tu palabra, la cual es una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Gracias te damos porque las señales de los tiempos nos indican que la pronta venida de tu Hijo Jesucristo es inminente. Bendice a cada oyente, a cada persona que está viendo este vídeo, que le está prestando atención. Señor, que tu Espíritu los dirija. En nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos y mis amigos, antes de hacer un análisis de estos acontecimientos en cumplimiento de la profecía, yo te invito a que le des un like a este vídeo, que lo compartas con otras personas. Como hemos dicho anteriormente, el algoritmo no está recomendando nuestros vídeos, inclusive para los que están suscritos, no les está llegando la notificación. Así que si estás suscrito, toca la campanita y eventualmente nosotros hacemos de 1 o 2 vídeos por semana. Así que puedes, si no te llegan las notificaciones, accede al canal para verificar si hemos editado, hemos sacado al aire algún vídeo. Mis hermanos, esta es una guerra espiritual, una guerra también política, una guerra económica, psicológica, una guerra donde la verdad es la primera víctima. Y desde esta plataforma, mis hermanos, tratamos de ceñirnos a la realidad y hacer un análisis partiendo de las declaraciones de los profetas. Mis hermanos, así que es importante que compartas este vídeo con otras personas, que llegues hasta el final. Va a estar muy interesante. Vamos a presentar aquí, mis hermanos, las declaraciones del Papa. Vamos a hacer un análisis de lo que los profetas han dicho al respecto y veremos, mis hermanos, que esto ya está tomando forma. Esto está tomando forma y el fin se acerca. Muy pronto tendremos la marca de la bestia, que tristemente, mis hermanos, someterá a la mayoría de los habitantes de este planeta a una esclavitud que los llevará a la destrucción final. Solamente la esperanza está en nuestro Señor Jesucristo, en tener la fe de Jesús y guardar los mandamientos de Dios y recibir el sello del Dios vivo. Mis hermanos, vamos a pasar a ver el siguiente vídeo, la siguiente noticia. Es una noticia fresca, mis hermanos, de actualidad, donde Roma reacciona a las acciones del protestantismo apóstata, que pide la victoria
para los Estados Unidos, y lo vimos ya en el vídeo anterior a este, mis hermanos. Vamos a ver la reacción entonces al noticiero. Adelante con el vídeo. Bueno, y hay muchísima preocupación en el Vaticano también por la guerra, y sobre todo ha habido ahora un mensaje muy contundente por parte del Papa León XIV, que muchos leen como una respuesta directa a esta escena que dio la vuelta al mundo. Ustedes la habrán visto hace algunos días cuando se pudo observar en la oficina Oval. Ahí estamos viendo nuevamente ese momento. Bueno, un conjunto de líderes evangélicos orando para de alguna manera bendecir esta guerra impulsada por los Estados Unidos contra Irán. Este es el momento, un momento que por supuesto se viralizó por muchas cuestiones. Bien, ahora el Papa León XIV lanzó una dura advertencia. La guerra no es santa, solo la paz es santa porque es voluntad de Dios, dijo el sumo pontífice. Esta frase cayó como una bomba en medio del debate internacional sobre este conflicto en Medio Oriente. El Papa advirtió que ninguna guerra puede justificarse en nombre de la fe. Recordemos que el Papa además nació en Chicago, ¿no? Bueno, que es un dato para tener en cuenta en Perú, contexto. Exactamente. Sí. Bueno, cuestionó León XIV el uso de discursos religiosos para legitimar la violencia. Según el Vaticano, el conflicto actual no solo carece de autorización del Congreso estadounidense, sino que además está provocando víctimas civiles, incluyendo niñas iraníes, desplazamientos masivos y un riesgo real de escalada global. Pero el mensaje fue más profundo todavía. El Papa denunció el fanatismo que intenta vestir la barbarie, dijo, con lenguaje religioso, y pidió a líderes espirituales de todo el mundo unir sus voces por los pobres, los desplazados y las víctimas de la guerra. Si el mundo se vuelve sordo, Dios escuchará el lamento del sufrimiento. Esta fue otra de las frases que utilizó. En otras palabras, una advertencia moral en medio de esta escalada bélica. Ninguna bomba puede ser bendecida en nombre de Dios, ¿no? Claramente estaba haciendo alusión a esta escena que estamos compartiendo, que, insistimos, se dio hace algunos días, 5 días nada más, allí en el despacho Oval. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over Qué señal más interesante la que acabamos de ver en este noticiero, mis hermanos. El poder papal se ha manifestado recriminando fuertemente las acciones del protestantismo en los Estados Unidos, que está orando aquí en la imagen que ustedes han visto en el noticiero por el presidente Donald Trump y su empresa en la cual se ha embarcado, una empresa bélica para confrontar al país de Irán. Y nosotros vemos, mis hermanos, que esta situación se le ha salido de las manos al presidente Donald Trump y a sus aliados. El mundo se encuentra en una gran crisis. Vemos cada fake news, declaraciones falsas y todo tipo de engaños procedente del poder del norte, de la nación del norte del imperio americano. Se dice que ya el conflicto prácticamente está terminado porque han triunfado, que ya la victoria está, que ya ese país en Medio Oriente, nos referimos a Irán, no tiene capacidad ofensiva, pero nada más contrario a la verdad, mis hermanos. Los noticieros son claros y explícitos. La realidad es palpable. La situación cada día es peor. Hay un bloqueo
del estrecho de Hormuz y hay ataques a diferentes infraestructuras, no solamente de Israel, sino de los países circunvecinos a Irán. Mis hermanos, embarcaciones de petróleo incendiadas. Vemos que hay un gran temor porque los productos de petróleo están subiendo, el petróleo per se y también los derivados, mis hermanos, y esto ya empieza a afectar a otros países en el globo terráqueo y eventualmente afectará al mundo entero de seguir esta tendencia. Mis hermanos, es interesante ver las declaraciones que ha hecho el Papa. El Vaticano ha manifestado su desacuerdo con las acciones de Donald Trump. Ha manifestado su desacuerdo con el tomar la oración, este instrumento que Dios nos ha dado para comunicarnos con el cielo, para pedir un triunfo en un conflicto militar donde hay miles de víctimas, miles de muertos y heridos y sobre todo víctimas inocentes. Y ahora la Iglesia de Roma se levanta como una institución moral para señalar la situación donde se está utilizando la oración, según el Papa, para pedir un triunfo en una guerra, cosa que va en contra de la moral cristiana. Bueno, en esto tiene razón, porque Dios no aprueba las guerras, el que promueve las guerras es Satanás. Y nosotros vemos, mis hermanos, que el espíritu de profecía dice que Satanás se deleita en el conflicto y en la guerra porque lleva a miles de almas a perecer sin el conocimiento de Jesús. Ahora, esto que está aconteciendo en el mundo, esta guerra y rumores de guerras, mis hermanos, es necesario que acontezca, dijo el Señor Jesús en Mateo 24. Así que definitivamente es necesario que acontezca producto del conflicto entre el bien y el mal. Pero no es que Dios se deleita en la guerra ni en la muerte. El Señor dice que Él no desea la muerte del impío, sino que se arrepienta. Pero cada uno es dueño de su destino y lamentablemente el mundo ha escogido la muerte y no la vida, la desobediencia a los mandamientos de Dios y no la obediencia a Dios. Por lo tanto, la tierra se ha enlutado en pos de sus moradores. Mis hermanos, ¿qué nos dice aquí el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 14? En relación a las actuaciones de los Estados Unidos, la segunda bestia de Apocalipsis 13, que surge ahí en el versículo 11, toda la descripción de esa bestia que surge de la tierra. Dice así: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Note usted, mi hermano, este versículo es clave. ¿Por qué es clave? Porque es lo que está aconteciendo ahora mismo, mis hermanos. Es una profecía en pleno desarrollo. Qué interesante notar, mis hermanos, que dice que la segunda bestia, o sea, los Estados Unidos, hace esas señales y dice que engaña a los moradores de la tierra. Y la palabra clave aquí es en presencia de la bestia, o sea, de la primera bestia. O sea, de Roma, en presencia de Roma. Pero esa palabra presencia, ¿qué significa, mis hermanos? Ya lo hemos estudiado en otros vídeos, pero vamos a repetirlo por los acontecimientos que se están dando en estos días y cómo el papado está cumpliendo su destino profético. Dice acá, ¿qué significa en presencia? ¿Qué significa que los Estados Unidos engaña al mundo entero y ejerce todo el poder de la primera bestia, o sea, del papado, en presencia? Esa palabra presencia, ¿qué significa? En presencia de la bestia o a la vista de la bestia, o sea, del papado. Dice acá, usted lo puede ver en pantalla, sentido completo de la expresión enopion autes. Significa, o sea, en griego, ¿verdad? Porque originalmente esa palabra es en griega, como se escribió en el Nuevo Testamento. ¿Y esto qué significa en presencia?
enopión austes significa delante de ella, en su presencia, bajo su autoridad o supervisión. Esto significa que la segunda bestia va a caer bajo la autoridad y la supervisión de Roma, de la primera bestia, del papado. No solo implica cercanía física, sino actuar bajo la mirada. ¿La mirada de quién? De Roma. Aprobación o autoridad de alguien. O sea, que los Estados Unidos, mis hermanos, se dirige a ser sometida por Roma, para que luego Roma entonces tome las riendas del poder de los Estados Unidos e imponga la marca de la bestia. La frase indica que la segunda bestia, o sea, los Estados Unidos, actúa representando a la primera, ejecuta sus intereses y manifiesta su poder delante de ella y en su nombre. Es una expresión que sugiere dependencia, representación o subordinación. Óigame, qué tremendo. Todo esto significa, mis hermanos, que lo que está sucediendo en el Medio Oriente no es más que una trampa, una ratonera donde ha caído los Estados Unidos y ahora Trump no sabe cómo salir de ella. Es una trampa que le ha tendido Satanás y sus demonios, y también la ejecución del poder papal, que a través de los jesuitas y de otros instrumentos, mis hermanos, tiene infiltrado todos los gobiernos, todas las religiones, las instituciones, las empresas, tiene infiltrada las iglesias, mis hermanos. Roma avanza furtivamente bajo la superficie, mis hermanos. Entonces, encontramos que actualmente, como ven ustedes en pantalla, la Agenda 2030 es la agenda que aprueba el Vaticano. El Vaticano aprueba la Agenda 2030, que trae un globalismo, un gobierno mundial, una regulación del clima, el desarrollo de una economía global y más apertura en la inmigración y un orden mundial multilateral, no unilateral. Pero esta Agenda 2030 del Vaticano choca con la agenda de Trump, porque Trump no quiere un globalismo, él quiere un nacionalismo. Estados Unidos primero, ¿verdad? Que Estados Unidos sea el líder, que no, ese globalismo ya no es más, sino un nacionalismo, proteger a los Estados Unidos, proteger su economía y hacer de Estados Unidos un líder y no un globalismo como lo presenta la Agenda 2030. También Trump ha indicado que no cree en el cambio climático y ahora él nuevamente ha reactivado las energías contaminantes fósiles y esto está en contra de la agenda papal. Por otro lado, hay un proteccionismo de la economía en los Estados Unidos en contra del desarrollo global de la economía de la Agenda 2030. También hay una restricción contra los inmigrantes, una restricción, y eso está en contra de los planes del Vaticano y de la Agenda 2030. Y por otro lado, Estados Unidos pretende, con Donald Trump, hacer de Estados Unidos un único líder mundial y no que haya un orden mundial multilateral como es en la Agenda 2030. Así que nosotros vemos, mis hermanos, en resumen, que los Estados Unidos y los planes de Donald Trump no coinciden con el papado, con los planes de Roma. Por lo tanto, es natural que el Papa ahora, el Vaticano, esté en contra de esta empresa en que se ha metido Trump y los Estados Unidos de una guerra en el Medio Oriente, porque esto no va conforme a los planes de Roma. Pero Roma sabe bien, mis hermanos, por debajo, que esta guerra es una trampa y una ratonera que va a llevar al desastre, va a llevar a una crisis, no solamente en Estados Unidos, sino una crisis global, donde Roma luego se va a aprovechar para traer
la paz y la solución. Nosotros vemos en el libro Cortinas de Humo, mis hermanos, que ahí está en pantalla la imagen. Usted lo puede conseguir por internet, este libro. Este libro tiene aproximadamente 50 años de haberse escrito. Cortinas de Humo, de Jack Schick, escrito por el ex jesuita Alberto Rivera, donde él en este libro explica y detalla toda la trama y la conspiración del Vaticano para apoderarse del gobierno de los Estados Unidos. Y una vez apoderado del gobierno de los Estados Unidos, entonces someter a los Estados Unidos a su voluntad para imponer los planes del Vaticano y muy especialmente la marca de la bestia. Mis hermanos, y esto es lo que está sucediendo. Esta guerra en Medio Oriente es una trampa realmente para los Estados Unidos. Ustedes ven cómo están saliendo las cosas, que no están saliendo como algunos esperaban. Realmente se está cumpliendo la profecía. Ahora, veamos qué dice el espíritu de profecía con relación a todo esto, mis hermanos. Dice que la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejante a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habita adoren al papado. Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Esto está en Conflicto de los Siglos, mis hermanos, en la página 564 y 565. Y es hacia allá, hacia donde va todo, mis hermanos. A Roma le conviene que los Estados Unidos entre en este tipo de conflictos que traen caos, no solamente para la región donde se está desarrollando el conflicto, sino un caos también en los mismos Estados Unidos y a nivel global. Le conviene porque a las finales estas circunstancias de crisis y de caos mundial van a culminar donde los Estados Unidos se van a someter a Roma, como dice Apocalipsis 13, versículo 14, en presencia de ella, o sea, sometida a Roma. Entonces luego Roma, a través del protestantismo apóstata de los Estados Unidos, imponer la observancia obligatoria del domingo y que luego el mundo va a seguir su ejemplo. Veamos una última cita, mis hermanos. Dice acá que cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y engaños papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo de la obra maravillosa de Satanás y que el fin está cerca. Testimonios para la Iglesia, la página 451. Mis hermanos y mis amigos, Cristo viene, Maranata, Cristo viene. Muy pronto todos estos acontecimientos llevarán a un caos, a una crisis mundial donde Roma lo aprovechará para someter a la primera potencia mundial, para que la primera potencia mundial, los Estados Unidos de Norteamérica, haga su voluntad y los demás países, como también van a estar en crisis, van a seguir su ejemplo e impondrán la marca de la bestia creyendo que esa será la solución para la crisis mundial, cuando realmente, mis hermanos, es un homenaje a Roma y al enemigo, porque el verdadero día de reposo no es el domingo, el verdadero día de reposo es el Shabbat, el sábado del cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Mi llamado es a guardar los mandamientos de Dios y a tener la fe de Jesús, mis hermanos. Acude a Cristo, que solamente en Cristo hay paz y seguridad, y solamente teniéndolo a Él podrás escapar de la ira venidera. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.